quería partir esta conversación preguntándote o sea, si la inteligencia artificial intenta como replicar, digamos, la inteligencia humana, y vemos los resultados, ya hablaremos más de eso, pero ¿cómo la definirías tú, entonces, este propósito y la definición misma que tenga la inteligencia artificial? Mira, es una muy buena pregunta y quizás es importante de alguna forma enraizarla como en los orígenes. La inteligencia artificial surge a final de los años 50, en el 58, en el MIT, y la disciplina se definía como, en el fondo, un estudio donde se asume que como cada aspecto del conocimiento o característica de la inteligencia puede ser como transferible a una máquina, por lo tanto, la máquina del computador puede simular todas estas cosas que son tan biológicas y como humanas en relación al pensamiento. De ahí viene esta metáfora que se usa mucho, que es como el cerebro como el computador o viceversa, el computador como el cerebro, lo cual es como una simplificación súper grande. Y esto igual es muy importante porque las metáforas dan lugar como a modelos y a diseños de procesos que forman el conocimiento, políticas, de cómo esta tecnología se ha formado en las décadas que le siguieron. Y claro, pero, o sea, a propósito de eso, entonces, si tenía esa pretensión, digamos, la inteligencia artificial, ¿qué aspecto de la inteligencia humana sí pudo como alcanzar y cuáles otros no? Es como que la inteligencia artificial hubiera como podido simular uno solo de los aspectos de la inteligencia humana, ¿o me equivoco? La inteligencia artificial es muy buena en capacidad de procesar datos, por supuesto toda la parte matemática, en hacer modelos, en detectar patrones, en hacer predicciones, tiene como gran capacidad computacional en todo lo que es estadístico, donde empieza a fallar es cuando, bueno, en varias partes, es cuando se despolitiza la inteligencia artificial y esto genera como problemas sociales. Y por otro lado está todo lo que ignora de la parte humana, que somos a veces incongruentes, que nuestra cognición depende de factores como psicológicos, emocionales, somos irracionales, está todo lo que es la unconsciousness, toda esa parte no es modelable y entra en el fondo a procesos no lineales y a cosas que son, sí, no caen bajo ningún modelo y es donde se pierde toda la particularidad de cada uno de nosotros también. ¿Y eso es por imposibilidad como de poder, por ejemplo, hacer entrar la psicología a la inteligencia artificial, o es más bien como una decisión, o es como se dio los quienes han desarrollado la inteligencia artificial, desde dónde ha venido, no sé? Que la inteligencia artificial viene de un grupo de personas bastante metidas como en lo que era la matemática, en la cognición, con el fin de replicar lo que es como una máquina a un cerebro, y nosotros somos bastante más complejos que eso. Yo creo que somos irreducibles a un proceso algorítmico. Creo que la vida, y no solamente nosotros como seres humanos, sino que la vida y las ciudades son mucho más que lo que uno pueda cuantificar y modelar. Claro, es como si, no sé si coincide, digamos, exactamente, pero es como si fuera la visión de un tipo de mundo también, esa. No, exactamente, y eso es lo que ha de alguna forma prevalecido. Y bueno, si uno piensa como quién está hoy dictando los desarrollos de la inteligencia artificial, en su mayoría son hombres blancos que viven cómodamente, probablemente en Silicon Valley, con muchos empleados como en otros países, por ejemplo, Venezuela entrenando a los algoritmos, en India partes muy técnicas, tampoco hay un grupo muy diverso formando dónde va esta idea de la inteligencia. Y hoy hay una discusión fuerte o interesante, o siquiera hay una discusión sobre eso, sobre el problema de sesgo
de quienes están desarrollándola? Completamente. Hay mucha discusión de cuáles son los problemas que están problematizando esas personas, que lo están definiendo. También en estas ideas tan computacionales muchas veces se olvidan como los daños que se pueden generar, por ejemplo, con todo esto que se llaman los sesgos, cuando uno entrena un algoritmo con ciertas bases de datos que en el fondo luego generan disparidades y afectan a ciertas poblaciones. Por ejemplo, un ejemplo clásico es no considerando a la población de raza negra para generar estudios, o eso puede generar problemas a gente desaventajada o minorías porque no se incluyen como en las líneas de entrenamiento. Eso es por un lado. Y por otro lado, como con esa misma idea de la problematización, hoy en día de hecho existe un área que es inteligencia artificial y indígenas, y es muy ¿Ya? interesante porque en el fondo las relaciones indígenas se basan en relaciones que son mutuamente beneficiosas, para nada son de control o beneficios para un lado, y eso en cuanto a cómo viven, por supuesto que previene catástrofes ecológicas, pero si uno diera vuelta como esta idea de qué pasaría si estas como fundamentos indígenas estuvieran como generando lo que es la inteligencia, qué forma tomaría, qué no estaríamos viendo. Entonces esa también es una conversación para mí interesantísima. Sí, súper. Nosotros en este número dedicado a la inteligencia artificial, entre otras cosas, en un mix que hacemos de recomendaciones, recomendamos ver el video de una obra que se llama Can't Help Myself, que es de dos artistas chinos, que son Sung Yuan y Peng Yu, que se presentó en la Bienal de Venecia el 2019, pero antes fue encargada por Guggenheim, 2 años antes. Y es un brazo robótico que tiene que empezar a contener un líquido rojo. Y este brazo lo barre, pero se le va de las manos, digamos, el líquido rojo. Y mientras más pasa el tiempo, el líquido rojo se va haciendo más espeso y más difícil de contener, y el trabajo para el robot es más arduo, hasta que el robot termina, digamos, muriendo porque no puede con esta función. Y pasa una cosa muy curiosa cuando uno ve el video, es que como que se apiada del robot en algún momento, te da, no sé si pena, digamos, pero algo pasa, y estuve leyendo que apareció como el concepto de la depresión robótica. Todo esto lo estoy pensando en relación con algo que estábamos hablando justo antes, que tú me contabas con respecto a las virtudes, digamos. No hay directa relación, pero sí en algo se tocan, a la inclusión de virtudes en la inteligencia artificial. ¿Qué pasa ahí? ¿En qué está esa discusión? Me contabas tú que algo estuviste leyendo de eso. Sí, yo estoy suscrita como a varios grupos de discusión de inteligencia artificial, y de hecho esta semana me llegó como un newsletter que se hablaba de que una nueva gran área en cuanto a ética e inteligencia artificial se trata de las virtudes de la inteligencia artificial, las cuales son justicia, honestidad, responsabilidad y cuidado. Y en el fondo es toda una nueva área de cómo se pueden incluir en los desarrollos tecnológicos ciertas virtudes para prevenir todos estos daños que hemos visto, que si uno no le pone atención, o a pesar de que no haya sido, por ejemplo, la intención, grandes desastres sociales y políticos también. Sí. Y viene un poco, y este interés, digamos, de pensar en las virtudes, viene de asuntos políticos, de la inteligencia artificial y la democracia y la política, los peligros que se han generado ahí. Exacto. Grandes como precedentes de esto, creo, son esta idea de los entrenamientos de los sets de data, de cómo estos sesgos realmente generan consecuencias sociales a ciertas minorías o a ciertas razas. También se puede ver cómo esto mismo se aplica en smart cities, lo que estamos viendo con los uigures en China, que en el fondo, con tanta tecnología de machine learning y reconocimiento, se targetean a estas minorías, las policías van, los encuentran y después se los llevan a unos campos de indoctrinización. Wow. Exacto, eso es como un nivel ya inteligencia artificial y ciudad, pero también lo podemos relacionar a temas como lo que pasó con Facebook, las elecciones en Estados Unidos con Donald Trump. Estas son cosas que realmente están pasando y que si uno no enfatiza los cuidados necesarios que tenemos que tener, pueden terminar muy mal.
Sí, de hecho, leía una entrevista de un filósofo español que se llama Daniel Innerarity, y él habla de, o sea, digamos, de muchas cosas, pero veía uno de los problemas en que los seres humanos funcionamos con ambigüedades, estamos llenos de ambigüedades, de zonas en las que no decidimos, o nos movemos en zonas en las que no decidimos. Y en cambio la inteligencia artificial necesita funcionar con certeza. Yo pensaba en esa imagen, la pensaba como un niño, digamos, como cuando a los niños tú tienes que darle seguridad, suele decirse, digamos, no, en su crecimiento es muy importante darles certeza. Entonces, en el mismo sentido, es como si las virtudes, es como si hubiera que educarlas, digamos, o reeducar a la inteligencia artificial. Exactamente, hay que reeducarla, hay que tener mucho cuidado y se tiene que poner mucho énfasis en ese proceso de diseño, con que parezca una cosa matemática, porque en el fondo todos estos algoritmos y sistemas son bien como computacionales. ¿Sí? Hay que empezar a meter cómo estas ecuaciones y fórmulas y sistemas que se crean como behind the scenes realmente impactan en los resultados de lo que estas funciones ejecutan. Y ahí es donde viene y entra como que sea justo, que no tenga sesgos, que sea un diseño responsable y cómo realmente están cuidando antes de lanzar al mercado o antes de implementar a la gente con todo lo que puede llegar a suceder simplemente por apretar que empiece esta Sí, inteligencia. sí. Tú, como que me he dado cuenta conversando con hartas personas que como como hay una suerte como de temor expandido, probablemente también en parte por desconocimiento, del reemplazo, digamos. Siempre la idea que se tiene de la inteligencia artificial es una idea amenazante, finalmente porque va a terminar reemplazando a los seres humanos principalmente en los trabajos. ¿Tú cómo ves esa amenaza? ¿Es real? ¿Es improbable? ¿Es importante pensarla desde ahí o en realidad ese no es el punto? O sea, por supuesto, yo creo que estamos viendo que muchos aspectos de trabajo se están automatizando. Eso creo que es una realidad. Mm. En algunas partes del mundo creo que es que solamente es como vamos a reducir a las personas porque son un problema. Desde uno puede decir como que el metro sea manejado sin una persona hasta cosas más sofisticadas, pero también, por otro lado, por ejemplo, en Inglaterra, la semana pasada fui a Manchester, que era una ex ciudad industrial, y había un proyecto muy lindo que se trataba como de lo que ellos llaman cobótica, es robótica, pero que el diseñador también es una parte muy importante y todo el proyecto se trataba como de reindustrializar el norte de Inglaterra, pero con una nueva relación entre gente creativa y robots y todo esto dentro de un marco como sostenibilidad y cómo estas prendas que se podían hacer con este robot y diseñador finalmente después se podían separar más fáciles, con procesos simples. Este material que iba a venir a componer la ropa era todo cosas recicladas. Y eso, no sé, me pareció como una linda visión de lo que podría llegar a ser esto de la cobótica y cómo una cobótica puede, por ejemplo, reactivar ciertas industrias teniendo en cuenta también otra crisis que no es solamente la crisis de la automatización, es también el colapso climático, entonces también considerando como ese factor dentro del diseño cobótico. Claro. Y sí, justo me puse a pensar, y esa relación, digamos, emergencia climática e inteligencia artificial, ¿está en qué punto? Hay Es, muchas, es, hay muchas cosas que están pasando, o sea, no todo de la inteligencia artificial es como súper negativo y como distópico. También la inteligencia artificial se puede usar para cosas ambientales, ya sea sensores de ciertas variables pollutants, contaminadoras, de claro. ciertos niveles de cosas alarmantes que uno podría decir como esto es crítico y hay que tomar acciones ahora. En ciudades, por ejemplo, se pueden poner a ciertos basureros, cosa que el camión solo pase cuando es hora de ir a buscar la basura y no pase el camión
tantas veces. Hay cosas satelitales de mapear el planeta y de ver dónde están los bosques, dónde hay cosas serias pasando. Y todo eso son prácticas basadas como en inteligencias artificiales, como bien usadas para fines ecológicos también. Sí, me quedé pensando en lo de las virtudes y pensé como que tal vez es como la reeducación en las virtudes no solo para la inteligencia artificial, sino que también para un grupo de los que la desarrollan, o por lo menos una educación, digamos, de virtudes ahí, porque finalmente todo depende como, o sea, todo llega a ese punto, a los que están desarrollándola. Exactamente, eso es importantísimo. Y volviendo como a ese tema, o sea, es importantísimo que esto se instaure en las universidades, la parte que la ética no sea un obstáculo en el desarrollo de nuevas tecnologías, sino que se vea como una oportunidad para hacer cosas mejores. Y eso tiene que meterse curricularmente a la gente que está partiendo y tiene que ser reinstaurado en empresas y en centros donde se están creando las nuevas tecnologías. Claro, sí. Y no sé, bueno, hoy día leí una noticia que a propósito de lo de la amenaza del reemplazo, ¿eh? Pero que un auto Tesla en China se volvió loco y mató a 2 personas. Eh, cada cierto tiempo como que, digamos, que parece avanzar mucho la inteligencia artificial, pasan estos acontecimientos en donde como que no da todavía parece que le faltara madurar mucho para esos grados de independencia, digamos, como un auto que se maneja solo, y pensaba justamente lo de las virtudes en relación, por ejemplo, a ese famoso dilema que es que si tiene que elegir el auto, por ejemplo, atropellar a un niño o a un anciano, ¿qué hace? No, exactamente, esas son preguntas éticas y morales fundamentales. Por un lado está eso, la parte como moral y ética, y por otro lado está la parte en que, no sé, los sensores pueden fallar, no está bien delineada la calle, o hay ciertas otras cosas que son computacionales, que a veces cuando falla la variable, el auto se pierde y deja de tener los parámetros necesarios. Yo personalmente no soy tan partidaria de mirar el futuro como el futuro Tesla. Uno de los problemas es que, por ejemplo, en gran medida los autos, estos funcionan con baterías de litio. El litio, como sabemos, es un gran problema ambiental. Para mí, no todo tiene que ser de esta idea de la última de desarrollo tecnológico, innovación por innovación. Tal vez tenemos que repensar si podemos viajar de otra manera, mejores transportes públicos, volver al tren, caminar. Para mí no siempre las salidas tienen que ser con la última chupada del mate de Silicon Valley. Muchas veces las cosas, y por eso no es todo tan cuantitativo de progreso, de la próxima visión del auto. Tal vez hay veces que hay que detenerse y poner a pensar como qué hemos estado haciendo mal y cómo podemos simplificar esto con cosas que tal vez son buenas y que ya existieron, pero tenemos que readecuar nuestras vidas también. Sí, totalmente. O sea, además parece como volver a ciertas tecnologías incluso anteriores, pero con inteligencia artificial mediante, digamos, pareciera ser una buena solución en los casos en que esas antiguas tecnologías son menos contaminantes, son más amigables o qué sé yo. Exacto, si la inteligencia artificial se usa para fines como ambientales y no sé, medir tráfico, ver rutas para que no se congestione tanto, esas son buenas medidas. Sí. Oye, nos queda muy poco y quería hacerte una última pregunta que es, ¿qué otros lugares o qué otro lugar fuera de Silicon Valley, digamos, son lugares que están en un desarrollo, no sé si al nivel de Silicon Valley, pero que parecieran ser lugares que se van a posicionar, digamos, que van a ser centros importantes en el mundo? Silicon Valley hoy en día, por temas de impuestos, se está poniendo muy caro para las empresas. Muchas de las empresas en Estados Unidos se están moviendo a Texas, también Seattle. O sea, en Estados Unidos se está como expandiendo, pero en el fondo es la misma ideología. En Europa, quizás no se puede llamar que somos una gran competencia en comparación a Estados Unidos, pero lo que sí está muy avanzado es exactamente esto, son las políticas públicas y la importancia de la ética en inteligencia artificial. En Europa está como súper regulado y hay un gran énfasis en la Comunidad Europea en generar futuros donde
cualquier tipo de empresas tenga muy considerado como todos estos problemas que en inglés el tema cuando se habla en el Parlamento Europeo es accountability. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Delfina. Muy buena la conversación. A ti.